podemos sentarnos, aprovechando la segunda oportunidad. Para este joven, o qué sé yo si ya era mayor, ¿verdad? Pero era uno de los hijos, el cual pidió la herencia, para él fue la segunda oportunidad. Pero nuestro Dios es un Dios de oportunidades y no nos da una oportunidad, dos oportunidades, sino tres o más. Pero sí llega un tiempo en el que a Él se le puede agotar la paciencia. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia, pero también, ¿verdad? Su paciencia se puede agotar. El hijo pródigo, esa es la parábola de la cual el Señor Jesucristo estuvo hablando. Aquel que pidió la parte de su herencia porque quería ir y disfrutar, entre comillas, disfrutar su herencia, entre comillas, disfrutar con sus amigos, entre comillas, ir y pasarla bien fuera de su casa. En su casa lo tenía todo, no le faltaba nada. Él mismo lo reconoció, que ni aun los trabajadores de su padre, los jornaleros, comían mal. Pero él vino y se llevó su herencia y se fue de aquella provincia, lo dice aquí en la palabra. Se fue lejos, se alejó de su padre y se fue con sus amigos y disfrutaron, entre comillas, todo lo que quisieron, todo lo que pudieron, y sus amigos lo rodeaban mientras él les invitaba para que estuviesen con él, y se gastaron todo lo que él tenía. Se lo gastó él todo con sus amigos. Pero un día no tuvo más para poder seguir disfrutando, para comer. Ya sus amigos se fueron, ya no tuvieron más sus amigos. Ahora nosotros te vamos a invitar. Ahora que ya no tenemos, hoy nosotros te vamos a invitar. No. Hasta sus amigos se habían ido. Pero él quería vivir la vida lejos de su casa, lejos de su padre, lejos de su familia, para hacer lo que él quería, para que nadie ya le dijera nada, para que nadie le dijera lo que él tenía que hacer. Mas cuando él estaba con su padre, ahí él estaba bien, no le hacía falta nada, lo tenía todo. Cuando se hubo malgastado todo lo que su padre le había heredado, tuvo que ver qué iba a hacer, porque ya él tenía que comer, tenía que buscar algo que comer. Nadie le daba nada. Y le dieron un trabajo de ir a apacentar cerdos. No dice la palabra del Señor, y fue a apacentar ovejas, no, a apacentar cerdos. Los cerdos son los animales más sucios que nosotros podemos ver, nosotros también acá. Ellos se revuelcan en el lodo y él tuvo que ir a apacentar cerdos. Y tanto estaba mal, estaba con tanta hambre que él hasta deseaba comerse la comida de los cerdos. Y se puso a pensar, ya estaba mal. Y se puso a pensar y dijo, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Si no le hubiera pedido esa herencia a mi padre, yo allá estuviera bien, no estuviera aquí cuidando estos cerdos.
todo lleno de lodo, qué sé yo, de qué más, de los cerdos, y con ganas de comerse esa comida, que tampoco quizás se lo permitía el dueño de los cerdos. Pero dice la palabra del Señor que él volvió en sí, o sea, reaccionó y dijo, ¿qué estoy haciendo? Allá en la casa de mi padre, los jornaleros están comiendo bien. Y que son los jornaleros, y que son los trabajadores, y cómo no estaría yo si estuviera allá. Yo voy a volver a mi casa. Él volvió en sí y dijo, yo voy a volver. Y voy a ir donde mi papá y le voy a decir que me perdone y le voy a decir que como ya me dio toda la herencia, ahora que me dé un trabajo, que me ponga como trabajador, no como hijo. Yo voy a regresar y le voy a pedir perdón y que me ponga como los jornaleros, como los trabajadores, pero yo sé que allá voy a estar bien. Y así hizo. Él se levantó, volvió en sí y se levantó. No solo lo pensó, no solo dijo, voy a levantarme, voy a ir y voy a ir a hablar con mi padre. Pero no se quedó hasta ahí, sino que empezó a accionar y se levantó y empezó a caminar y se fue hacia donde su padre. Pero mire qué bonita esta parábola que el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros también, porque aquel padre no sé cuántos días habían pasado desde que se fue el hijo. ¿Cuántos días habrían pasado? Pero el padre estaba allí esperando a su hijo. ¿Por qué dice, hermana, que lo estaba esperando? Porque allí dice que él lo vio de lejos. Quiere decir que él lo estaba esperando. Él sabía que un día iba a regresar. Y cuando él llegó, él lo abrazó. Esta era la segunda oportunidad de este pródigo que su padre le estaba dando. Su padre no lo rechazó porque él lo estaba esperando con su gran amor. Y lo recibió, hizo fiesta, le pusieron el mejor vestido y hasta un anillo. Pero ¿quién puede hacer eso? Muchas veces nosotros, los padres terrenales, podemos hacer lo contrario. Ah, no, ya te fuiste, andate. Ah, no, ya, mira cómo venís, no, te vas, ya te di todo lo que tenías. Pero el amor de Dios es grande y el Señor nos está hablando de que Él es ese Padre que nos está esperando siempre. Él es ese Padre que nos da otra oportunidad. Yo no sé cuántos de ustedes, incluyéndome yo, cuántas oportunidades Dios nos ha dado. Si estamos aquí desde la primera oportunidad, qué bendición. No se aleje. Sí va a tener la segunda oportunidad, pero el problema es que va a recibir consecuencias no agradables, consecuencias desagradables. ¿Por qué? Porque lejos del Señor solo vamos a ir a apacentar cerdos. Porque lejos del Señor no vamos a vivir bien. Porque lejos del Señor vamos a tener problemas más fuertes. Que no le estoy diciendo que estando en el Señor no tenemos problemas. Claro que los tenemos. Pero Él es el que está siempre al control de todo y Él es el que nos ayuda. Pero cuando nos alejamos más y más del Señor, viene el enemigo a destruirnos, a hacer de las suyas. Él es este Padre que está dando otra oportunidad. Le digo, algunos han venido al Señor, no se han alejado, excelente, es una gran bendición. Sigan adelante, no se detengan.
Algunos hemos tenido la segunda oportunidad por la gran misericordia de Dios. Y han habido otros que no han tenido más oportunidades o que las tuvieron y no las supieron aprovechar. En mi caso, tuve la segunda oportunidad de volver al Señor, como este hijo pródigo. Y así se vive. Cuando uno se aleja del Señor, cuando uno no quiere nada con Dios, se vive así como ese hijo pródigo, apacentando cerdos. Lejos del Señor se vive mal. Que uno dice, ay, es que estoy en el mundo, que aquí con mis amigos y que... No. Siempre hay algo que le está molestando a uno, le está afectando a uno. ¿Por qué? Porque no hay gozo. No hay gozo del Señor. Hay tristeza, hay aflicciones, desánimo, hay desprecios de la gente. Y el Señor es el único que nos da esa oportunidad. Debemos de aprovechar esa oportunidad que Dios nos da para seguir adelante, para no apartarnos de Él, para acercarnos a Él, para vivir bien. El otro hijo de este padre le dice, pero si yo aquí he estado y no me has hecho nada. Y el Señor le dijo, el padre le dijo, todo lo que tengo, todo lo que está aquí es tuyo, no has agarrado porque no has querido. Así nos dice el Señor, ¿qué quieres? Todo lo que yo tengo, yo soy el dueño de todo. Eres mi hijo, yo te lo voy a dar. Pero así como nosotros también con nuestros hijos queremos tenerlos cerca. No, ya cuando ya están ya mayores ya no, ¿hay qué? Amén. No, siempre creo yo que aunque estén grandes, los quisiéramos tener siempre cerca. Pero él le dijo al otro hijo, aquí está todo, no has agarrado porque no has querido, aquí ha estado todo. Un becerro, qué sé yo, qué vestiduras, ¿qué es lo que querés? Y el Señor es el dueño de todo, Él es nuestro Dios. Quiero hablarle de Pedro, no del hermano Pedro. Amén. Pedro el apóstol, Pedro el discípulo de Jesús. El Señor Jesús le dio otra oportunidad a Pedro. Porque Pedro andaba con el Señor Jesús, pero cuando ya andaban persiguiendo al Señor Jesús, que lo iban a crucificar, y le preguntaron a Pedro y le dijeron, usted, Pedro, también ahí te vimos que andabas con este hombre. No, dijo Pedro, no era yo. Y lo negó. Negó al Señor Jesús. Pero el Señor le dio otra oportunidad a Pedro. Y Pedro fue un instrumento en las manos de Dios. Y le digo, yo pienso en mí, y si yo no hubiese aprovechado esa oportunidad de la gran misericordia de Dios, no sé dónde estuviera, no sé cómo anduviera, ni sé si todavía estuviera viva. Pero Dios en su inmensa misericordia me anduvo buscando y me dio esa otra oportunidad. Y con un propósito, siempre Dios nos busca, Dios nos llama, Dios nos está atrayendo hacia Él, Dios nos está dando esa otra oportunidad. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos. Él quiere tenernos bien. Él no quiere que nos falte nada.
Él quiere que le digamos así como ese coro que cantaron nuestros hermanos, todo se lo debo a Él. ¿Y qué es ese todo? Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha hecho. Ese es el fin de nuestro Dios. Vamos a buscar en Hechos capítulo 2. Dios usó a Pedro y le dio esa otra oportunidad a Pedro. No eliminó a Pedro por haberlo negado. Y Pedro supo aprovechar esa oportunidad porque él se arrepintió y lloró amargamente, ¿verdad? Se arrepintió, pero buscó al Señor. Hechos capítulo 2, versículo 37. 37, amén. Dice así la palabra del Señor. Al oír esto, bueno, vamos a ver el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ahí está hablando Pedro con autoridad. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de todos los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando Pedro ya estaba predicando el evangelio, cuando Pedro ya estaba predicando de Jesús, todo lo que él había visto que Jesús había hecho, todo lo que él había visto y había pasado con el Señor Jesús, todo lo que él había visto en el Señor. Empezó Pedro a predicar. Dios le dio la segunda oportunidad a Pedro, aunque lo negó al Señor Jesús, pero le dio esa otra oportunidad. Él aprovechó esa segunda oportunidad y empezó a predicar después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Esa es la oportunidad que aprovechó Pedro de parte del Señor. Otro que quiero mencionarles que está en la palabra del Señor es Jonás. Vámonos a Jonás capítulo 3. El Señor había llamado a Jonás para ir a predicar a Nínive y él no quiso. Amén. Jonás capítulo 3. Y Jonás andaba en aquella barca huyendo del Señor, huyendo de Dios, y desobedeció a Dios. Pero estando en el mar, en aquella barca, los que iban allí dijeron, ¿qué está pasando aquí? Y empezaron a tirar todo lo que iba ahí. Pero Jonás sabía que esa tempestad, todo lo que estaba pasando era por culpa de él, porque él sabía que había desobedecido a Dios, al llamado de Dios. Entonces lo agarraron y lo tiraron al mar. Pero Dios le dio otra oportunidad a Jonás y mandó aquel gran pez, el cual agarró a Jonás. Y ahí lo tuvo
en su vientre, dice la palabra del Señor, a Jonás 3 días, y estando Jonás en ese gran pez, empezó a orar y a clamar al Señor, porque él sabía que iba a recibir esa oportunidad de parte de Dios. Y así fue que el Señor lo sacó de aquel gran pez, lo fue a tirar, ¿verdad?, allá, a la orilla. Versículo 3 de Jonás, capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová, ¿por cuánta vez dice? Por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Vámonos hasta el 10, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Dios tuvo un propósito, ¿verdad?, con aquel pueblo de Nínive y con Jonás. Pero Jonás había desobedecido y se había ido para otro lugar. Pero el Señor le dijo, yo no te he mandado para allá, yo te mandé para acá. Así que venite, que aquí te quiero. Pero el Señor le dio otra oportunidad, porque los hombres lo lanzaron al mar. Y ahí pudo haber muerto Jonás. Pero el Señor mandó aquel gran pez dándole la segunda oportunidad a Jonás. Y después hablándole a Jonás por segunda vez, le dijo, yo quiero que vayas a Nínive. Ya ahí Jonás le dijo, Señor, ahora sí, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Ahí nos vamos alejando, nos vamos alejando del Señor, y el Señor nos está observando. Y ahí nos vuelve a llamar, venite para acá, que yo aquí te quiero cerquita. Amén. Vamos a Jueces, capítulo 16. Jueces 16. Después de Josué, Jueces, capítulo 16, y este es otro ejemplo, ¿verdad?, de que el Señor le dio una segunda oportunidad, y vamos a hablar de Sansón. Jueces, capítulo 16. Amén. Versículo 18, vámonos hasta el 18. Ya sabemos bastante, ¿verdad?, esta historia de Sansón y Dalila. Sansón y Dalila. Versículo 18 del capítulo 16. Ya entre tanto jugar y jugar ahí, ¿verdad?, Sansón con Dalila. Dice el versículo 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quejadas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo
pues su fuerza se apartó de él. Versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño. Se dijo: esta vez saldré como las otras, me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que le moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado, pero ya estaba en la cárcel y ya no tenía ojos. Versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, y diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos nuestro enemigo, que era Sansón, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Vámonos hasta el 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida, y descendieron sus hermanos toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron. El Señor, nuestro Dios, le dio la segunda oportunidad a Sansón, porque él desobedeció a Dios. Él no obedeció a lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Mas él siguió jugando con el pecado. Tanto así que el Señor lo abandonó. Lo abandonó, lo dejó, porque ya él mucho insistir. El Señor lo dejó. Dice que no era la fuerza de Sansón, él era el Señor en él, era Dios en él, era la fuerza de Dios en él. Pero cuando él le declaró todo a Dalila, entonces le tuvieron que cortar el pelo. Y dice que perdió su fuerza, no por el pelo, sino por la desobediencia a Dios. Y dice que el Señor lo dejó, lo abandonó. En el momento él dijo: no, con seguridad, ahorita de esta salgo porque salgo, así como las otras veces. Pero él no sabía que el Señor ya lo había abandonado. Mas sin embargo, Dios le dio la segunda oportunidad. Le tuvieron que sacar los ojos por alejarse del Señor, por desobedecer al Señor, por no hacer lo que el Señor, por no cumplir el mandato de Dios en él. Hasta perdió los ojos, le cortaron todo el pelo y fue a parar a la cárcel. Y estaban todos ahí reunidos y dijeron: bueno, estamos alegres aquí, vamos a llamar a Sansón, vamos a traerlo, lo vamos a mandar a llamar y lo vamos a traer para que nos siga aquí alegrando. Y déjeme decirle que el enemigo así nos quiere ver, como que fuéramos payasos. Perdón por la palabra, pero así es. Ay, miren cómo anda. Miren cómo va ahí la hermana y es cristiana. Él así es. Mire, yo pienso, Dios mío, cuando yo
que a mí me gustaba bailar y ahora yo pienso y digo, santo Dios, cómo el enemigo nos agarra como que fuéramos títeres. Y todos se ríen de uno porque lo miran a uno como baila. O como bailaba, más bien dicho, porque ya no bailamos, amén. Amén. No los oigo tan convencidos. y mire, y yo pienso eso, y el enemigo como títeres, como payasos. Y así agarraron a Sansón, lo fueron a llamar para que los divirtiera, como si él fuera un payaso. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Pero estando ahí Sansón, clamó a Dios. Y Dios le dio la segunda oportunidad, pero lastimosamente Sansón ahí murió. Sansón ahí murió. ¿Por qué? Porque también el Señor no se agrada de aquellos que podamos estar deshonrando al Señor, estarle deshonrando. Y la paciencia de Dios sí se acaba. Sí se acaba. Y no podemos decir, no solo una oportunidad da el Señor, no. Él nos da una, nos da dos, nos da tres, nos da cuatro. Pero hay un momento en que el Señor dice, no, este no quiere. Entonces mejor lo dejo o lo quito de la tierra. Amén. Este hijo pródigo tuvo su segunda oportunidad. Y regresó al Padre. Regresó al Señor. Así el Señor quiere que nosotros no nos apartemos de Él. Primero el Señor nos está hablando, que no nos apartemos de Él, que no le pidamos nuestra herencia y que nos vayamos, Señor, denos nuestra herencia, denos nuestra bendición, y al darnos la bendición nos vamos. No. El Señor nos quiere bendecir y nos da su bendición, pero lo que Él no quiere es que nos alejemos de Él. Hemos visto muchos casos de muchos que se han alejado del Señor, pero que Dios les ha dado otra oportunidad y la han aprovechado y han regresado a los pies del Señor. Y no solo hablo de aquí de la congregación, mucha gente, familias, y han regresado al Señor y ha sido mejor el ya estar nuevamente en los caminos del Señor. Pero hay muchos que Dios les ha hablado y les ha hablado y les ha hablado y no han querido. Conocimos a alguien que le invitábamos, véngase, congréguese, véngase a la iglesia. Sí, al rato voy a regresar, y hasta aquí ya no regresó. Un día a la hora del culto estaba agarrando camino aquí a la playa, a la Garita Palmera, y ya no regresó con vida. Yo no los estoy queriendo asustar, no, sino al contrario, que nosotros no nos apartemos del Señor, porque Él lo que quiere es bendecirnos. Si las consecuencias que se sufren no es porque Dios, eso es lo que quiere, no, nosotros mismos las provocamos, las buscamos. Así como nosotros con nuestros hijos queremos que ellos estén bien, que nosotros los estamos cuidando. Nosotros queremos que estén con nosotros y queremos que ellos estén bien, que no les falte nada, que tengan comida, que les compremos su ropa, qué sé yo. Ahora imagínense nuestro Dios, todo lo que Él quiere. Y hay aún muchos de los cuales Dios les está hablando, hablando y hablando, y hasta aquí no han querido. Pero no viven bien. Viven como ese hijo pródigo cuando andaba allá apacentando cerdos. ¿Por qué? Porque no quieren vivir con el Señor, vivir cerca del Señor, vivir en la bendición que Dios les quiere dar. Y el Señor nos está hablando y nos dice, hijo, no te alejes.
Hija, no te alejes, no importa lo que estés pasando, no importa que si te dijeron esto, que te dijeron lo otro, sigue adelante, no te alejes de mí. Yo quiero bendecirte, yo quiero que estés bien, yo quiero bendecir tu casa, tu vida, tu familia. Yo quiero que estés bien, yo no quiero que te falte nada, no quiero que vayas a ir allá a sufrir. Yo no quiero que te vaya mal, quiero que te vaya bien. Y el Señor lo dice en su palabra, pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. Eso es lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra familia. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Padre precioso, por su preciosa palabra. Bendito Dios.